When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a resolver triángulos rectángulos, es decir, conocidos dos datos, sabiendo que este ángulo es el ángulo recto, que este lado se llamará A, este lado se llamará B y este C, tenemos que calcular los tres lados del triángulo y los tres ángulos, es decir, el ángulo A ya sabemos que es el ángulo recto, el ángulo B y el ángulo C. Partimos en este caso de un triángulo del cual conocemos su hipotenusa y uno de sus catetos. Es decir, sabemos que la hipotenusa medirá 5 centímetros y que este cateto mide 4 centímetros. Tendremos que calcular la longitud del lado C y los dos ángulos. Para calcular este lado utilizaremos el teorema de Pitágoras, que nos decía que a cuadrado será igual a b cuadrado más c cuadrado. Sustituyendo en esta fórmula tendremos que a cuadrado, que nos dará 25, será igual a b cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, que nos dará 16, más c al cuadrado, de donde c cuadrado será igual a 25 menos 16, que nos dará 9. Puesto que despejando de aquí tendremos dos soluciones, más menos la raíz de 9, es decir, más menos 3, consideraremos únicamente c como la solución positiva, ya que estamos hablando de una longitud. Para obtener tanto el ángulo B como el ángulo C, utilizaremos las razones trigonométricas. Sabemos, por ejemplo, que el seno del ángulo B será igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, B partido por A. B será 4 y la hipotenusa será 5. Por tanto, sabemos que el seno de B es igual a 4/5. Utilizando la inversa del seno con la calculadora, podremos decir que el ángulo B corresponde al ángulo de 53,13 grados. Para calcular ahora el ángulo C tenemos dos caminos. A partir de este dato podremos calcular el ángulo C como el complementario del ángulo B, puesto que los tres ángulos han de sumar 180 grados y el ángulo A es un ángulo de 90 grados, B más C han de ser 90, con lo que C será igual a 90 grados menos 53,13 grados, es decir, nos dará 36,87 grados. La otra forma de calcular este ángulo C será utilizando también una de las razones trigonométricas, la que queramos. Si aplicamos el seno de C, sabemos que será C, es decir, 3 centímetros, partido por A, que será 5. Si utilizamos el coseno de este ángulo, sabemos que será el cateto contiguo 4 partido por la hipotenusa y nos dará 4/5. Cualquiera de esos caminos nos conducen al mismo ángulo. Por ejemplo, utilizamos, como estamos diciendo, el seno del ángulo C, que será igual al cateto opuesto, que será 3 partido por 5. Por tanto, usando igualmente la inversa de la razón trigonométrica del seno, nos dará este mismo ángulo para C. Tenemos ahora un segundo
ejemplo de este tipo de resolución de triángulos en el que, en lugar de darnos dos de los lados del triángulo, lo que nos proporcionan es uno de los lados del triángulo y uno de los ángulos. Volvemos a nombrar los lados del triángulo A, B y C y los ángulos, que serán el ángulo B y el ángulo C. Los datos que tenemos ahora serán que el lado A, es decir, la hipotenusa, mide 7 centímetros y que el ángulo B serán 30 grados. Puesto que, igual que en el caso anterior, este ángulo es un ángulo recto y la suma de los tres ángulos ha de ser 180 grados, querrá decir que el ángulo B más el ángulo C debe de dar 90 grados. Con lo que, puesto que B es un ángulo de 30 grados, tendremos que C será un ángulo de 60 grados y tendremos ya la solución para el ángulo C. Por otra parte, tendremos que calcular tanto B como C y para ello emplearemos las razones trigonométricas. Escogemos, por ejemplo, el ángulo B y decimos que el seno de este ángulo B será igual al cateto opuesto B partido por la hipotenusa, que será A. Sustituyendo los datos que ya conocemos, escribiremos que el seno del ángulo de 30 grados será igual a B, que no lo conocemos, partido por la hipotenusa, que es 7. Despejando el único dato que no conocemos, es decir, B de esta ecuación, tendremos que B será igual a 7 por el seno de 30 grados. Y utilizando la calculadora, veremos que el seno de 30 grados será 1/2 y por tanto el lado B será 3,5 centímetros. Por otra parte, si también utilizamos este ángulo para la razón trigonométrica del coseno, tendremos que el coseno de este ángulo B será igual a C partido por A. Es decir, que el coseno de 30 grados será igual a C partido por 7. Despejando de aquí C, obtendremos 7 por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2, aunque si utilizamos la calculadora nos dará directamente la solución, que será 6,06 centímetros. Con lo que habremos obtenido tanto B como C, es decir, tenemos los tres lados del triángulo y conocemos uno de los ángulos, que era el dato, y el otro ángulo que hemos calculado. Y habremos resuelto ambos triángulos.